Para la Escuela Nacional del Deporte, la Facultad de Ciencias Económicas y específicamente el Programa de Administración de Empresas, es un honor presentar al conferencista internacional y candidato a doctor de la Universidad del Valle, Jean-Paul Pinto Morales, de nuestro hermano país del Ecuador, profesor consultor y asesor invitado de las universidades del Valle y de la Santiago de Cali, investigador en la línea de previsión y pensamiento estratégico, con publicaciones de artículos científicos en varias revistas especializadas. Ha escrito varios capítulos para libros, quien realizará la conferencia denominada Cisnes Negros y Cambios en Escenarios Impredecibles, cómo sobrevivir a la coyuntura y no morir en el intento. Buenas noches, doctor Pinto, y adelante, lo escuchamos. Gracias por la invitación, es contento de estar con ustedes el día de hoy. Estaba en una reunión, así que ahorita me acabo de llegar y por eso acabo de entrar, así que quiero estar con ustedes el día de hoy. La idea un poco es que discutamos los próximos 35-40 minutos sobre el tema de los cisnes negros, cambios inesperados, que son temas que actualmente están un poco de moda. Así que voy a compartir en pantalla, ustedes me dirán si la pueden observar, y con eso voy a comenzar la exposición del día de hoy. ¿Se ve en pantalla? ¿Sí? ¿Puedo arrancar? Sí, señor. Sí, lo podemos ver. Listo. Genial. Entonces, yo quisiera comenzar con esta pintura de acá de Paul Gauguin, que es el pasado, el presente y futuro de la humanidad, porque estamos como en la parte derecha de la pintura, sí, como estas mujeres que están aquí sentadas, estamos un poco tratando de analizar, de identificar qué podría pasar. Tenemos esta mano en la cara, tratando de establecer qué podría pasar, y yo creo que ese es el gran problema del futuro, que nadie lo sabe. Hace poco Steve Jobs, él decía, Bill Gates, él decía, tal vez esto se va a arreglar en 2 o 3 años más, pero realmente la persona que tiene más información sobre la Tierra ni siquiera lo sabe. Con suerte, tal vez dentro de 2 o 3 años más, regresemos a una normalidad que no sabemos cuál es, pero que de alguna manera no va a ser la normalidad del 2019. Eso va a ser importante porque hay mucha gente que está esperando que regresemos al 2019 y eso nunca va a pasar. Nunca vamos a regresar a lo que vivíamos en el año 2019. Y frente a eso me gustaría un poco exponer esta diapositiva, donde estamos como estas gallinitas, ¿no es cierto?, en este encierro, donde hay gente que dice, no, pero tranquilas, estamos bien cuidadas, nos alimentan todos los días, estamos en seguridad, y sin darse cuenta que están cada vez más cerca de la muerte. Y es un poco la idea clave de la incertidumbre. Mientras más nos sentimos en seguridad, es posible que más cerca estemos de la muerte. Entonces, por eso Edgar Morin, este famoso filósofo francés, él decía, lo que tenemos que aprender ahora es a esperar lo inesperado, aprender a navegar en la incertidumbre. Y un poco con respecto al futuro, creo que la habilidad más importante actualmente es esta capacidad que tenemos para conjeturar, ¿sí? Y como dice en este libro, el simbolismo de la muerte o la hermenéutica de la resurrección, el animal, nosotros, que somos animales, somos absolutamente dependientes del medio ambiente, de lo que nos rodea, lo que puede ser favorable o no, pero si este es hostil, esto implica la muerte, sino de la totalidad de los seres humanos, por lo menos de un gran número, ¿sí?, atrapados en este entorno que es completamente adverso, ¿sí? Y en este libro, que es fantástico, de un amigo norteamericano, él dice, bueno, que cita a un autor y dice, el ser humano no es una noble creación de Dios con un destino divino. El ser humano realmente es un experimento de naturaleza con un destino incierto. La verdad es que actualmente con lo que está pasando, lo que podemos determinar es que el futuro nuestro es absolutamente indeterminable, es absolutamente incierto, ¿no? Y no hay nada que podamos decir que podría llegar a pasar. Y esto va de la mano con lo que decía un amigo turco, Oscar Saritas, perspectivista turco. Él dice que el gran problema del futuro es nuestra ignorancia, ¿sí? Porque hay cosas que sabemos que no sabemos, es normal, no sabemos cuándo habrá un terremoto, ¿no es cierto?, en Cali o aquí en Quito, pero hay cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces, ¿cómo nos podemos prevenir frente a cosas que no sabemos que existen? ¿Sí? Y ese es un gran problema del futuro, porque hay categorías, hay eventos que desconocemos que podrían llegar a pasar. Entonces, frente a eso es imposible identificar qué podríamos hacer frente a eventos que desconocemos por completo. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿por qué no identificamos lo que nos ocurrió? Y frente a eso, creo que el libro que yo podría recomendar siempre es el libro del Nicolás Taleb, El Cisne Negro, donde él dice, ojo, no todo en el futuro va a mejorar, no siempre vamos a crecer, a ser mejores. Es muy probable que en el futuro
hay alguna ruptura, un cambio inesperado, y tenemos que planificar en función de eso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque hay otro librito que se llama Escenarios del arte de la conversión estratégica de Kees van der Heyden, un holandés, que él dice: el futuro está hecho para ser debatido, para ser reflexionado, ser imaginado, conversado con la gente de la organización, pero no para ser predicho. Y eso es justamente lo que hizo la Shell antes del primer choque petrolero, es decir, analizar qué podría pasar, qué podría ocurrir, ¿no es cierto? Y en función de eso determinar qué hacer. Y es un poco lo que nos faltó en el tema de la pandemia. Sí, yo siempre lo diré, y lo he dicho a lo largo de muchas charlas, un poco me parece a mí que nos faltó hacernos esa pregunta dentro de las empresas, si es que algo pasa, que no sabemos qué es ni cuándo va a pasar, pero tiene esa capacidad de detener por completo nuestras actividades, lo que vamos a vender, lo que vamos a distribuir, ¿qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Y eso sí era importante porque debíamos reunir al personal de nuestra compañía para decidir qué haríamos en ese sentido. Ustedes, por ejemplo, en el tema de los gimnasios, es de eso, sí. Ok, la gente viene acá, se entrena, ¿no es cierto? Tenemos mucha gente que viene al gimnasio, pero bueno, si por alguna razón que desconocemos, que no sabemos cuál es, esto deja de funcionar, nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué decisiones tomaríamos? Y creo que esa fue la alternativa y la estrategia y la pregunta que nos faltó hacernos de alguna manera. Por lo tanto, creo yo que en los planes que tenemos que hacer es muy importante que implementemos matrices de cintas negros, matrices de rupturas, para identificar aquellos eventos que pensamos son muy difíciles o imposibles de ocurrir, pero si llegan a pasar serían realmente devastadores, podrían quebrar completamente a la compañía. Entonces, por ejemplo, recuerdo este meme que había visto hace algún tiempo, donde este personaje en una cueva, ¿no es cierto?, le reclama a su compañero que por qué pierde tiempo dibujando cosas que no sirven para nada. Y miren que está dibujando una rueda, pero en ese tiempo las ruedas no existían. Entonces, un poco, como este Taleb, la única forma de adivinar el futuro es trayendo pedazos del futuro al presente. Y eso es imposible, pero vamos a ver que de alguna manera eso sí se puede hacer y lo vamos a hacer más tarde. Por lo tanto, en esta parte es importante que dentro de cada plan que hagamos tengamos un espacio importante para los temas de rupturas, para los temas de cintas negros. Ahora, ¿qué preguntas nos podemos hacer de cara al futuro? Eso también va a ser importante. Sí, porque seguramente en el futuro, dadas las condiciones actuales, seguramente los humanos vamos a dejar de existir. Y seguramente van a existir una categoría de posthumanos, mejorados, aumentados, con chip, con implantes, porque las condiciones del entorno van a cambiar tanto que el humano que hoy conocemos y que somos seguramente no va a poder existir en el futuro, va a ser imposible. Por lo tanto, el ser humano va a tener que cambiar, que mejorarse, que adaptarse, que enriquecerse con componentes electrónicos para poder seguir existiendo en el mundo que les tocará vivir, ¿no es cierto?, la gente que vivirá dentro de 20 o 30 años. La otra pregunta es, bueno, ¿el capital será más importante que lo humano o no? Y cuando yo veo un poco los videos del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nos damos cuenta que el lado humano es importante y que es una gran pregunta, sobre todo en Latinoamérica, si es realmente importante que le dediquemos mucho tiempo al tema de hacer plata, ser muy rentables, o es más importante dedicarse más al ser humano, a cambiar sus valores, su forma de ser. Me parece que es una pregunta que tiene su relevancia. Lo otro es el retroprogreso. ¿Será que en el futuro es interesante seguir viviendo en grandes ciudades? Pues es importante más bien ir al campo, a la ciudad, fuera de la ciudad, ¿no es cierto? A partes rurales. Yo recuerdo haber visto unas historias en Francia donde había gente que había cambiado no solo de profesión, eran abogados, gente que trabajaba en las finanzas, y luego en la pandemia dijeron, no, voy a cambiar de profesión. Había una chica, me acuerdo, que tenía más de 50 años y que dijo, voy a estudiar enfermería ahora y voy a vivir en una zona rural de Francia porque yo siento que ahí puedo ser más útil de lo que era cuando trabajaba en el mercado financiero. Así que me olvido del mercado financiero, me olvido de mi carrera, salgo de la ciudad donde vivía y voy a un tema rural y empiezo una carrera nueva. Entonces, esas son un poco las cosas que tenemos que reflexionar, que el ser humano ha cambiado, las prioridades son otras y evidentemente eso pone de cabeza todo lo que habíamos pensado hasta el momento, ¿no? ¿Será que vamos a un post-capitalismo, a una post-democracia? Y la otra cosa es, bueno, como la realidad es tan dura a vivir, el estar confinado es tan complicado, seguramente vamos a estar en mundos cada vez más virtuales, porque la realidad que tenemos alrededor nuestro es demasiado dura de vivir. Pues ahí tenemos la Second Life, otras opciones, pero solamente el ser humano va a buscar cada vez más escaparse de su realidad y vivir cada vez más en mundos virtuales. Ahora, mucha gente me dice, ¿es o no el momento de emprender? Y yo diría que sí,
porque actualmente los chicos de 12, 13 años deben reinventar el mundo. Entonces, la idea cuál es, no que creemos las cafeterías, restaurantes del ciclo del 2019, sino que esta gente nueva nos ayude a reinventar, a reconfigurar los restaurantes, los bares, las discotecas, los hoteles del 2021. Es decir, no hacer lo mismo que antes, sino hacer negocios completamente distintos. También está el tema de la inequidad, de la corrupción, de si habrá o no otras crisis. Yo creo que de alguna manera el gran problema que nos enfrentamos actualmente es que la normalidad en el futuro va a ser las crisis de repetición. Hoy con esta pandemia tuvimos un primer experimento, creo que fue como un globo de ensayo. En el futuro seguramente van a haber muchas más crisis y más graves. Entonces, si frente a esta no pudimos hacer nada, es preocupante porque en el futuro seguramente habrá más crisis más fuertes que tendremos que enfrentar. Entonces, ¿podemos seguir haciendo lo mismo? Para nada. Puede ser un error. Creo que hoy de mañana lo conversaba con una persona de Francia y decíamos el gran error de las empresas, de las organizaciones, es decir, tranquilos, esto va a pasar, es temporal, tranquilos, en enero todo está bien. Y eso es una gran mentira. Nunca vamos a regresar al 2019 y tenemos que reconfigurar los negocios. Ustedes han visto, los negocios actuales estarán al 30-40% de su volumen de ventas de 2019. Eso no se va a recuperar. Por lo tanto, eso implica cambiar el modelo de negocio, cambiar la forma de monetizar, dar nuevos servicios, suprimir otros, cambiar la gente en los departamentos de la empresa, suprimir departamentos, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Y como yo mencionaba en el caso de los ejemplos de Francia, hay que establecer qué tendrá valor, ¿qué tendrá valor en el futuro para la gente? Es una pregunta también muy importante, ¿sí? Aparte de eso, vemos que el mundo va cada vez más a una economía colaborativa, ¿sí? Yo creo que hay palabras claves en el futuro, como compasión, como solidaridad, y esto implica, ¿no es cierto?, que iremos cada vez más a negocios más colaborativos. Me acuerdo, hace 2 años en Italia, un amigo me decía, mira, aquí la señora de la esquina hace una pizza de 12 pedazos, pero ella nunca se va a comer eso con su familia, se comerá 4, pero 8 pedazos serán a la venta. Y ella lo publica y dice, tengo 8 pedazos de pizza de estos sabores y cuestan 2 euros, por decir algo, y tienen hasta las 10 de la noche para pasar viendo. Economía colaborativa. Eso es un tema muy importante en el futuro. Lo otro es que el tema de la pandemia evidentemente ha puesto en la palestra el tema de la automatización, de la digitalización de las empresas, porque claro, si yo soy empresario no me puedo dar el lujo de que la gente no venga a trabajar, por lo tanto yo voy a automatizar, a digitalizar todo, pero esto implica una deshumanización de las compañías. Tienes universidades igual, si la inteligencia artificial viene, evidentemente los profesores no tenemos nada que hacer ahí y seguramente seremos reemplazados por la inteligencia artificial. Interesante, pero absolutamente deshumanizante. Y en el tema de las ciudades tenemos el tema evidentemente de los huertos verticales, porque un amigo francés, Thierry Godin, él decía, somos los únicos animales en el mundo que nos damos el lujo de vivir lejos de nuestras fuentes de alimento. Ningún animal en el mundo, por más animal que sea, se da el lujo de vivir fuera de sus fuentes de alimento. Pues somos los únicos animales, bien animales, que nos damos ese lujo que no tiene sentido. Y en el futuro seguramente si hay una crisis más grave, nadie nos podrá venir a alimentar, ni a dejar el alimento. Y eso implica cambiar las lógicas de cómo puedo yo autoproveerme, autoacondicionarme de todo lo que necesito. Por eso están los temas de cultivos verticales y hay otras opciones que las estudiaremos también. En el tema de la globalización, nadie lo sabe, puede ser que se fortalezca, que salga muy debilitada, que los países, ¿no es cierto?, cierren fronteras, cierren opciones, es muy probable. Y la otra cosa en el tema del cambio climático es que tenemos que estar claros que esta es una crisis de muchas otras. Cuando esto se acabe, las otras crisis que teníamos van a estar ahí muy presentes. La inequidad, la corrupción, ¿no es cierto?, los malos gobiernos, la pobreza. Entonces, yo hablaba con este amigo francés ahora y decía, mira, la pandemia es un problema, pero no es el único. La pandemia lo que ha hecho es empeorar los problemas que ya teníamos. Y cuando se vaya, los problemas que ya teníamos van a estar ahí, van a seguir ahí. Y el cambio climático igual los va a empeorar. Entonces, lo que nos pasa realmente es muy preocupante, ¿no? Y en lo que decía un poco de no depender de afuera, está en el tema de los intermediarios con las impresoras 3D. Seguramente en el futuro nos va a tocar imprimir los alimentos. Vamos a comer lo que imprimamos. Entonces, evidentemente, eso implicará ver qué tintas vamos a utilizar, ¿no es cierto?, semillas, etcétera. Pero vamos a tener que imprimir lo que tomamos, porque seguramente esperar que esta comida venga de afuera será por momentos un poco complicado. Y el otro problema que tenemos es el modelo de desarrollo. O sea, la pandemia lo que nos ha enseñado realmente es que el problema que tenemos es nuestro modelo de desarrollo. No podemos seguir con este mismo modelo.
e implica cambiar. Por eso hablaba yo del postcapitalismo, de un nuevo sistema económico, de un nuevo sistema de desarrollo, porque realmente estamos en el límite, ¿sí? Ahora, otro tema que es fundamental es que ustedes ven en este gráfico que está en el medio, es el crecimiento de la población mundial. Y esto ha sido vertiginoso en los últimos 200 años. Y el tema de la pandemia no es un tema de letalidad del virus, porque el virus no es letal. Pero es imposible que atendamos un virus como el que tenemos con la gran cantidad de gente que tengamos. Es imposible. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, los ingleses decían que necesitaban al menos 8 veces las capacidades hospitalarias que tenían en ese momento. 8 veces. Yo no prefiero no imaginarme que pase en Colombia o en Ecuador. O sea, no hay cómo. Con la cantidad de gente que tenemos, es imposible que podamos enfrentar cualquier pandemia, por pequeña que ella sea. Tenemos también el tema, evidentemente, de este famoso discurso que les invito a ver, de José Mujica, en Río +20. Tenemos Harari, que habla también de estos temas. Este documental de un francés, de Jean-Arthus Bertrand, que es increíble, porque él expuso esto. Yo estaba frente a la Torre Eiffel en el 2009, y él expuso este documental gratuitamente, y él dice, miren, si no hacemos algo, nos quedan 12 años. Y esto fue en el 2009. 2009 más 12 igual 2021. Es decir, esta gente no estaba tan fuera de lo que estamos viviendo actualmente. Ellos alertaron, dijeron, hay que hacer cosas rápidamente, si no vamos a entrar a un punto de no retorno, un tema de algo irreversible, que es un poco lo que está pasando actualmente. Sí, está también los documentales de Michael Moore, Capitalismo, una historia de amor, que realmente es un tema apasionante. Entonces, miren que yo soy más proclive a otras formas de economía. Esta amiga brasileña, Rosa Alegría, hablaba de la economía del amor. Está la economía del donuts, pregonada por una economista inglesa, donde realmente lo que prima son los indicadores humanos, la colaboración, la ayuda, la compasión, donde el rol de las mujeres es clave, porque lo que vimos en la pandemia es que las mejores líderes mundiales eran todas mujeres, ¿sí? Y eso es un tema bien importante a ser analizado. No es un tema mínimo o menor, ¿sí? La importancia del pensamiento de largo plazo, y sobre todo nos dimos cuenta que estamos aquí no para hacer plata, para ser grandes o lo que sea, sino para ser felices y trascender. Me parece que eso también es un mensaje muy importante, ¿sí? Pues por eso los postnormalistas hablan de estos conceptos: transcapitalismo, transcrecimiento, transinequidad. Y el año pasado que les contaba que estaba en París, un poco me acuerdo en este puente Alexander III, me encontré con estos legos en una escalera. Y fue increíble, no sé si se puede leer, pero aquí dice Rebuild the World, es decir, reconstruyan el mundo. Y esto fue octubre de 2019, entonces es increíble, porque fue un mensaje un poco profético de lo que nos toca hacer ahora en noviembre de 2020, ¿no es cierto? Y Lego un poco como que lo puso ahí, no sé si fue una coincidencia, pero fue realmente un tema increíble. Entonces, si yo hablo de reconfigurar el mundo, de reconstruir el mundo, de replantear completamente todo, yo uso ciencia ficción para eso, porque la ciencia ficción tiene ese objetivo: pensar en sociedades alternativas. Es un laboratorio de experimentos sin riesgo, donde yo puedo imaginar muchas cosas que podrían llegar a pasar, y eso puede inspirar la implementación de acciones. Entonces, en este libro de mi amigo Tom Lombardo, de ciencia ficción, la mitología del futuro, él cita a este autor increíble, ¿no es cierto?, H.G. Wells. Dice: estoy extremadamente obsesionado con las cosas que están por venir, impaciente con el presente. Y esta cosa que es fundamental, que es la rigidez, conduce a la muerte y a la extinción. Cambio es una dimensión fundamental de la vida. Yo lo que veo en las empresas este año, en las que he intervenido y en las que un poco he colaborado, es que la gente no le gusta cambiar, no quiere cambiar, piensa que las cosas se van a normalizar, y por lo tanto dicen: no, yo ya he hecho estos 10 años, 20 años, ¿por qué voy a cambiar? O sea, ¿qué justifica el cambio? Yo lo que veo es que esa gente lo que va a hacer es quebrar. Yo estoy esperando que llegue diciembre, que se den cuenta que no van a poder llegar al 100% de ventas. El año pasado, tal vez con suerte, que el 50%, y ahí se den cuenta que el cambio es inevitable. Pero la otra cosa que yo me he dado cuenta en esta pandemia es que hay una barrera muy fuerte entre la gente que decide cambiar y hace cosas y está saliendo a flote, y la gente que no quiere cambiar, que mete la cabeza, ¿no es cierto?, como el avestruz en la tierra, esperando que las cosas se normalicen. Y eso es realmente un grave error que estamos cometiendo. Entonces, la ficción me sirve a mí justamente para imaginar sociedades alternativas. Ustedes me dirán: bueno, ¿y qué libros pueden servir para eso? Yo creo que hay que regresar al siglo XIX. En el siglo XIX están los autores que necesitamos hoy en el 2020. Está aquí Looking Backward, de Bellamy, está News from Nowhere, de Walt Morris, porque ellos plantean sociedades alternativas que hoy día necesitamos. Pues, por ejemplo, me acuerdo que en estas novelas no existe el dinero físico,
Y yo me acuerdo, poco tiempo después de la pandemia, leí un artículo de Italia que decía, por Dios, tenemos que eliminar el dinero físico, no puede existir en el futuro. ¿Por qué? Porque en la pandemia, las mafias que tienen mucho dinero líquido estaban comprando hoteles y restaurantes en Venecia. Claro, son los grandes ganadores de la pandemia. La gente que tiene efectivo es el gran ganador de la pandemia. Entonces decían, no, necesitamos un sistema de trazabilidad del dinero y por lo tanto en el futuro no puede haber dinero físico circulante. Pero eso, como digo, y eso ya se lo imaginó antes, hace más de 100 años, ¿sí? Está, por ejemplo, la posesión en lugar de la propiedad, que no es un tema de socialismo o comunismo, es simplemente el hecho de que una persona puede usar un servicio que no es suyo, pero paga por el uso del servicio, por su posesión. Y eso realmente está en un libro de hace 500 años, en el libro La Utopía de Moore, del año 1516, como digo, que es el padre para mí de la economía colaborativa, de Airbnb, de Uber, que hoy tenemos. Entonces está también el tema de regresar a la naturaleza, a ciudades cada vez más pequeñas, lo que decía, el infierno de vivir en ciudades grandes, eliminar la competencia. Entonces Michael Porter debería suprimirse en las universidades. Ya no deberíamos enseñar esas cosas porque están fuera de lugar. La colaboración debería reemplazar a la cooperación. Pero ayer hablaba con otra gente también y les decía, miren, la tecnología no es todo. La tecnología, como dice Isaac Asimov, no nos va a salvar. Tenemos que cambiar al ser humano. Y cambiar al ser humano, ¿qué implica? Cambiar sus valores. Que el ser humano deje de ser arrogante, deje de ser vanidoso, deje de ser codicioso y realmente más bien adopte valores de cooperación, de solidaridad, de ayuda. Eso es lo que necesitamos en el futuro. Y evidentemente que se interese más en el bien común. Mire, yo puse aquí a la izquierda, ustedes ven la escena final del juicio final de los egipcios, donde cada egipcio pasaba por una serie de pruebas y si lograba superarlas, llegaba al juicio final con Osiris. Y su corazón debía ser más liviano que una pluma. Si es así, pasaba al paraíso. Si no, era devorado por este animal que tenía cabeza de cocodrilo, patas de hipopótamo y las piernas delanteras de un león. Pero eso que implicaba que su vida terrenal debía haber sido bueno. Con los demás no debía haber mentido, debía haber sido un tipo, ¿no es cierto?, que ayudaba a los demás, que era trabajador, etc. Entonces esto implicaba que durante su vida había sido una buena persona. Y es un poco lo que nos está faltando, creo yo. Y ahí este concepto que se puso de moda, que es la renta básica universal, que se puso de moda con el tema de la tecnología. Está Bastián en Italia, me acuerdo bien. Porque claro, veíamos el riesgo de que las empresas se automaticen y el ser humano ya no pueda trabajar. Pues la gente, Harari, por ejemplo, en el Homo Deus se pregunta eso. Bueno, pues los seres humanos, ¿de qué van a vivir? ¿Quién los va a mantener? Entonces decía este doctor, bueno, lo que podemos hacer es crear un impuesto en las empresas que han automatizado y que ese impuesto sirva para pagar un mínimo a la gente que no puede trabajar. Y miren que la CEPAL con el tema de la pandemia fue lo que pregonó, es decir, que haya una renta básica universal, porque en otros países la gente no puede cocinarse. Ustedes saben que en América Latina la gente que no sale a vender todos los días no come. Y si no come, muere él y muere su familia. Entonces, para los que tienen recursos, cocinarse es fácil. Pero en América Latina es un grupo que mucha gente no puede permitirse. ¿Sí? Entonces, estos libros hablan bien de esos temas. Y miren que en los temas de educación en línea, últimamente me he encontrado con gente que está en colegio y me dice, mira, es duro, no aprendemos nada, es aburrido, es tedioso, es realmente una pérdida de tiempo. Y realmente estos libros dicen los niños deberían, durante la época que son niños, estudiar lo que les gusta, sus intereses de privilegio, libertad total, y que ellos escojan lo que quieren aprender. Después les podemos enseñar más cosas. Pues detrás de todo eso está el tema del homeschooling y de, evidentemente, que los chicos en casa aprendan por su cuenta y con sus padres cosas que la escuela no les va a enseñar de todas maneras porque no estamos preparados para ese tipo de cosas. Entonces, yo voy a hacer la ficción porque me permite imaginar mundos alternativos, como por ejemplo Snow Crash, ¿no es cierto?, Stephenson, donde la gente vive en el mundo virtual, la gente trabaja en el mundo virtual, vive en el mundo virtual, se entretiene en el mundo virtual, porque el mundo real es demasiado crudo, demasiado horrible para ser vivido, ¿sí? O si no me voy a Leguín con Disposés, realmente este autor habla de una sociedad mucho más cooperativa, un sistema feudal como el que necesitamos hoy día. O si quiero imaginar las ciudades del futuro, me voy a Minority Report, esta famosa película de Steven Spielberg. O si no, si pienso en Trump, que afortunadamente acaba de perder, puedo ir, ¿no es cierto?, a sociedades absolutamente totalitarias, como Fury Road, como 1984, donde realmente los gobiernos controlan todo y los ciudadanos realmente tienen que comportarse de cierta manera como es de China
para poder acceder a cierto tipo de servicios de la sociedad. Yo siempre he dicho que la Colombia del 2020 es el mundo de George Orwell de 1984. Así que, si ustedes quieren ver eso, bueno, tienen que ir a buscar la novela, ¿no? Y si hablamos de sobrepoblación, iremos a John Brunner en Zanzíbar, porque ahí veremos los problemas de la sobrepoblación. Y si hablamos del tema de las mujeres, miren que es increíble, ¿no? En Handmaid's Tale, esta novela de Atwood, hay un grupo de mujeres que no puede vestirse como quiera, no puede maquillarse, no puede hacer nada. Es absolutamente prohibido. Y con la pandemia nos dimos cuenta que eso llegó a pasar. Las mujeres no estaban vestirse de cierta manera, ni maquillarse, estaban en las casas. Eso implica que las industrias alrededor de la mujer sufrieron mucho. Y miren ustedes, cuando uno piensa toda la cantidad de industrias detrás de las mujeres, yo imagino también el caso colombiano, es terrible porque evidentemente implica muchas industrias que pueden desaparecer o van a reducirse porque evidentemente el volumen de ventas se va a ver afectado. Y si hablamos de posthumanos, Blade Runner 2049, que acaba de ser puesto en Netflix, y si hablamos de inequidad, nada mejor que Elysium, ¿no es cierto? Esta famosa película de ficción, donde ustedes, la élite vive en un satélite, o sea, en una cosa, pero como Beverly Hills, una cosa de Hollywood, mientras el resto de la gente vive en un planeta Tierra sin recursos, una cosa pero loca. Y la novela, que es un clásico, siempre va a ser la de Philip Dick, Sueñan los androides en las becas eléctricas. Es una sociedad como la que tenemos ahora, donde lo natural es lo más costoso, los animales vivos son lo más valioso. Entonces nos damos cuenta que podemos llegar a estas sociedades donde realmente lo que antes no le dábamos valor, las frutas, los alimentos, la naturaleza, llega a ser realmente lo más valioso. Pero eso lo entendemos una vez que llega el apocalipsis y tenemos que aprender a sobrevivir con las condiciones del entorno, ¿no? También hay esta película Lunes, que hay en Netflix, sobre la sobrepoblación, que es interesante. Tenemos las sociedades alternativas con World War II. Tenemos Ready Player One, que es un clásico, ¿no es cierto?, de las sociedades donde la gente vive en sociedades post-apocalípticas que son tan crudas de vivir, que dicen, no, yo necesito el juego Oasis para vivir en eso, porque ahí soy feliz, tengo la vida que quiero, porque en la realidad mi vida es demasiado dura para ser vivida. Y por ejemplo, Black Mirror, ustedes lo conocen bien, tienen así este capítulo que es hermoso, que es San Junipero, que habla de la inmortalidad, del turismo, de otras formas de turismo, porque lo que digo es que el turismo también tiene que reconfigurarse, reinventarse, y aquí hay una opción para eso, ¿no? Y hay también de Machine Stops, que habla de algogracia, es decir, los seres humanos prohibidos en la política son las máquinas, la inteligencia artificial, quienes se hacen cargo de toda la política, y los seres humanos simplemente se dedican a otras cosas. Me parece genial, dado los niveles de corrupción, puede ser una alternativa interesante. Y si hablamos, bueno, del tema de mujeres, Yoconda Belli siempre con el país de las mujeres va a ser una opción interesante para imaginar mundos en los cuales solamente las mujeres pueden trabajar, los hombres se quedan en la casa, y las mujeres asumen todos los puestos públicos. También otra obra que se llama Herland, que también habla una lógica como esta. Entonces, esto yo lo trabajo en 4 secuencias, en un proceso de 4 fases. Yo me pongo a pensar qué podría influir para que pase lo que no quiero que pase, cómo me imagino lo que no quiero que pase, cómo se vería lo que no quiero que pase, y qué tengo que hacer para que no pase lo que no quiero que pase. Y frente a esto, yo voy a hablar de otro libro que no sé si está en español, pero es de Jean-Pierre Dupuy, que es el catastrofismo iluminado, cuando lo imposible se vuelve certeza. Y él dice, bueno, lo que necesitamos es realmente eso, generar una imagen del futuro catastrófica, para que sea repulsiva, para que nadie quiera llegar allá, para que todos hagan algo para no llegar allá, pero que sea verosímil, para que eso nos motive a implementar acciones para impedir que eso pase en el futuro. Por lo tanto, mi posición, ¿sí?, metodológica en la parte profesional, no tanto por provocación, sino por convicción, como dice aquí, es una postura absolutamente catastrófica. Yo trabajo desde la distopía, tal como esta pintura, El triunfo de la muerte, porque yo lo que necesito es, con las empresas que intervengo, es darles miedo, temor, pánico, que sepan que lo peor puede llegar a pasar, pero que tenemos que identificar qué acciones podemos implementar para no llegar a eso, ¿sí? Y yo recuerdo a H.G. Wells, él decía eso, es decir, la única forma en que la humanidad va a cambiar es pasando por una tragedia. Mientras no haya una tragedia para la humanidad, una cosa muy grave, el ser humano no va a cambiar. Y esto es una cosa que lo dijo hace más de 100 años. Yo creo que actualmente con lo que está pasando vemos que realmente es así. Entonces, en la fase 1 hago estas matrices de rupturas, cisnes negros, identificamos consecuencias, acciones. Entonces, para que la empresa piense en eso, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias tiene eso para nosotros? ¿Y qué vamos a hacer frente a eso?
Recuerdo con unas universidades que trabajé el año pasado aquí en Ecuador, hicimos una matriz de cisnes negros y dentro de los ítems que identificamos estaba una cosa que se llama pandemia. Pero ¿por qué pusimos la palabra pandemia ahí? Esto fue junio de 2019. Porque dijimos, a ver, si en algún rato hay una pandemia, no sabemos cuál va a ser, ni cuándo va a pasar, no tenemos ni idea, pero si alguna vez llega una pandemia, esto sería grave, porque el 70% de nuestros estudiantes viven en otras ciudades, no van a poder venir a la universidad, no estamos preparados para que todos tengan clases por internet, no tenemos la tecnología. Entonces, si esto llega a pasar algún día, esto va a ser muy grave, ¿sí? Y inclusive para la ciudad lo es, porque esa ciudad, una buena parte de sus ingresos viene de esa gente que viene de afuera, que come, va a discotecas, va a bares, etcétera, arrienda departamentos. Entonces el impacto económico es significativo. Esa es la ventaja de que tenemos que incorporar estos elementos dentro de las matrices. En la fase 2, como decía, yo incorporo ficción, pues cojo esas obras de ficción que habíamos visto y las adapto a la empresa en la cual yo estoy trabajando. Entonces, la Universidad de la Costa en Barranquilla, donde estuve hasta febrero de este año, yo dije, como queríamos trabajar sobre el peor escenario de la Universidad de la Costa en 2035, cogimos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, porque en esa novela el conocimiento está prohibido, los libros se queman. Dije, qué mejor coger un libro donde el conocimiento está prohibido para hacer el escenario, el futuro de esta universidad. Que en Argentina el año pasado en Mendoza, Mendoza es un oasis en un desierto, hay problemas de agua, hay temas de energía. Entonces dije, Fury Road, Mad Max 4 es perfecta porque la ambientación de la película se adapta muy bien al territorio de la ciudad, en Argentina, que está más o menos a 1 hora en avión de Santiago de Chile. Entonces, yo cojo las obras de ficción y se adapto a las empresas en las cuales voy a trabajar. En la fase 3, la gente piensa con las manos. La gente puede diseñar, puede dibujar, puede hacer colarse fotos. Miren, aquí están las aulas del 2028. A la gente le doy total libertad para que pueda diseñar el futuro, porque para mí es importante no solamente imaginar el futuro, sino también materializar el futuro, que la gente lo pueda hacer concreto, tangible, que la gente pueda tocar, oler el futuro. Entonces, recuerdo en Cali, en la Universidad de San Buenaventura, en febrero, a finales de febrero de este año, que fue la última clase que di antes de la pandemia, tenía 3 grupos y cada grupo cogió un capítulo de Black Mirror para hacer innovación. Entonces les dije, a ver, en Black Mirror, ¿qué es? Una transtopía. Entonces vemos el capítulo, decimos, oye, esta tecnología es brutal, ojalá exista mañana. Y se acaba el capítulo y decimos, por Dios, ojalá a nadie se le ocurra en su vida hacer esto. Sería una tragedia. Entonces decimos, pues les hago trabajar en el capítulo, ellos cambian esta tecnología y la hacen justamente para que tenga un final feliz. Si me acuerdo en el tema de alimentos, con el tema de la pandemia, comemos un montón. O sea, hay un grupo que me propuso, ¿no es cierto?, hacer un aditivo para la comida, para que lo que sepa rico deje de tener buen sabor. Pues ahí me encanta el chocolate, me encanta el pan, lo que sea, qué sé yo, hacer algo para que eso ya no tenga sabor y lo deje de comer. Hay un grupo que trabajó también sobre la violencia sexual sobre niños, y porque hay este capítulo, Quédate y Baila, que es de la pedofilia, y un poco propusieron estas cápsulas para los niños, para que todo el día estén ahí, tengan lo necesario, y nadie puede entrar, no necesitan ser vigilados por un tío, un amigo, un sobrino, un padrastro, van a estar ahí tranquilos. Entonces, y con el tema de la pandemia nos damos cuenta que estas cápsulas también podrían haber sido una buena solución. Trabajamos también en ciudades, hemos trabajado con hoteles en Argentina. Entonces miren ustedes que hacemos diferentes cosas, podemos hacer maquetas, prototipos, dibujos, colas de fotos, etcétera. Trabajamos con legos, con plastilina, hacemos maquetas de ciudades. Es decir, aquí lo que hacemos es que la gente un poco trate de materializar el futuro y puede hacerlo cada vez más tangible, puede trabajar con sus manos. Y en la fase 4, en cambio, lo que hacemos es realmente aterrizar todo esto en la estrategia, porque es chévere usar ficción, es chévere diseñar, dibujar, usar acuarelas, pinturas, marcadores, plastilina, legos, pero es importante que todo esto aterrice en la estrategia. Entonces eso implica aterrizar esto, por ejemplo, los roles de competencia, los conocimientos futuros de la empresa, la estructura futura de la empresa, los servicios futuros de la compañía, ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer, no vamos a hacer, lo que estamos de acuerdo verde, lo que no estamos de acuerdo en rojo, hacer océano azul para identificar la estrategia futura de la organización, y esto termina en la visión de futuro, ¿verdad? Es decir, mi proceso se termina justo al arranque del plan estratégico que alguna organización puede llegar a implementar. Podemos hacer Canvas también, que está ahí, no hay ningún problema. Entonces, hay urgencia de crear una nueva realidad. The world is temporarily closed, el mundo está temporalmente cerrado.
hay que volverlo a abrir, pero eso implica reinventar los negocios, pero como yo decía, no inventar los negocios, o sea, no proponer negocios que había el año pasado. Tenemos que imaginar la cafetería, el restaurante, el bar, la discoteca del 2021. Pues tenemos que replantear los gimnasios de futuro, porque nos damos cuenta que los gimnasios, la actividad deportiva también va a cambiar. No puede ser la misma que en 2019, y eso va a implicar otras lógicas. Tenemos un entrenador de karate, ¿no es cierto?, que hace sus clases en línea y tiene que enseñar sus cartas, sus cosas de acuerdo a cómo él las practica y la gente las ve en Zoom y las puede replicar. Entonces es un poco lo que tenemos que llegar a hacer, porque evidentemente todos los negocios de contacto están desapareciendo o tienen que configurarse. Aquí está el Café de Tacuba en Ciudad de México. Seguramente estos lugares de reencuentro tienen que reformularse. El Carnaval de Barranquilla no va a tener éxito, o sea, no va a existir este año, lo van a hacer el año que viene. Ya que estoy yo en Mendoza, miren que el año pasado, hace 2 años, estaba yo en Mendoza, en Argentina, y daba esta conferencia a chicos en Tamaulipas, en México, virtual absolutamente, con mi copa de vino en la mano. Y es un poco el futuro. Yo digo las frases en el futuro, cada uno tendrá al lado lo que le gusta tomar, aguardiente, whisky, una copa de vino, y podrá comer lo que quiera. La clase tiene que ser un momento de distracción, un momento feliz, no un momento de hostigamiento, un momento de tortura absoluta, como lo que hacíamos cuando éramos profesores presenciales. Eso es algo que hay que cambiar. Me acuerdo, había un colega en la San Buenaventura que regresó a sus clases presenciales, y él decía, ya regresé a clases, a mi aula, y yo le decía, pero por Dios, si la San Buenaventura tiene un campus increíble, con tanto espacio verde, no se te ocurra regresar al aula. Tus videos los cuelgas en internet, tus explicaciones están en línea, pero sal y da clases en el aire libre. Jamás vuelvas a tu aula. Pero nos cuesta entender esto. Somos tan atrapados al pasado que tenemos que volver al aula. Tenemos que volver a nuestro escritorio. Tenemos que los chicos hacer que se sienten en los pupitres. Absurdo. Tenemos que cambiar esas cosas que son arcaicas. Yo creo que la pandemia nos va a enseñar y nos ha enseñado que ese tipo de cosas resultan ahora prehistóricas y que no tenemos que volver a hacerlas nunca más. La otra cosa que es importante que dice esta amiga francesa, Fabien Goudimont, es que en el pasado mis abuelos y mis papás tenían este tema de que uno adquiría competencias y tendría este empleo de por vida, contrato indeterminado, CDI en francés. Pero eso ya no existe, eso ya es ciencia ficción actualmente. Los humanos en el futuro seguramente van a tener 6, 7 profesiones. Todo esto implicará que una carrera tendrá que ser mucho más corta, ya no 4 o 5 años, 2, 3 años. Y seguramente nosotros tenemos 7, 8, 10 empleos en la vida. Entonces este tema de que uno está en un trabajo y dura 20, 30 años, eso ya no existirá en el futuro. Las hojas de vida eso no tendrán ningún valor, porque eso no podrá ser posible y es parte de lo que tenemos que hacer. Pero como digo, como está en este meme de aquí abajo, la gente prefiere, en lugar de arriesgarse y tomar un camino nuevo, ir lentamente hacia su obsolescencia, hacia su quiebre. No entendemos por qué, pero es exactamente lo que tenemos que hacer. Pero entonces hay que hacer ¿qué cosa? Abrir este hueco en el muro de Berlín que acabó de caer, ¿no es cierto? Hace 31 años, un 9 de noviembre, tenemos que crear este hueco para justamente ir hacia cosas completamente nuevas, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Creatividad. Miren esta iguana del 10 Galápagos, no sé si conocen el 10 Galápagos, pero Darwin un poco por eso entendió el tema de la evolución cuando fue ahí, porque ahí se dio cuenta que estos animales habían, ¿no es cierto?, cambiado en el tiempo durante los siglos, y esta iguana, tiene la cola cada vez más larga, porque su alimento está en el mar y tiene que nadar para comer, pero después tiene que salir del lago. Pero las Galápagos son unas islas volcánicas, son rocas grandes, y las garras que tienen que ser también muy grandes, si no se ahoga y muere. Por lo tanto, ese es el mejor ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que cambiar, porque si no cambiamos vamos a perecer, como podría haberle sucedido a esta iguana. Entonces esto implica unos temas de resiliencia, de transformación. Este gráfico hermoso que siempre me encanta y siempre lo muestro en mis conferencias, hicimos en la Universidad de la Costa. No estamos en el 2039, como aquí poníamos, estamos en el 2020. Y las lágrimas en la mejilla, controlados, vigilados, confinados, en la situación más negra que podríamos haber vivido alguna vez en nuestras vidas. Y realmente añoramos un poco, ¿no es cierto?, la naturaleza, la felicidad, que nunca valoramos y que nunca nos importó, porque estábamos detrás del dinero, de la fama, de la arrogancia como tal, como seres humanos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer de cara al futuro? Y aquí regreso a las palabras también de un amigo francés, de Marc Gillet, que acaba de sacar su libro, son estrategias de innovación con visión prospectiva hacia 2030. Él dice, mira, no es difícil,
hay que regresar al Renacimiento, 5 siglos atrás. Yo les decía, hay que regresar al siglo XIX. Este tipo es más radical, dice, tenemos que volver 500 años atrás, porque hace 500 años están las 4 reglas que hoy debemos cumplir y que no hemos cumplido, que es el mejoramiento del ser humano, el mejoramiento de la relación entre los seres humanos, el mejoramiento de la vida en la ciudad y el mejoramiento de la relación con la naturaleza. No hay que inventar el agua tibia, esas condiciones no las tenemos y las deberíamos tener. Si queremos crear una sociedad mejor en el 2021, 22, 23, tenemos que cumplir esas 4 condiciones. No es necesario pensar en más cosas. Y para eso hay que hacer más innovación colaborativa, hay que imaginar los transportes del futuro, hay que hacer más innovación inclusiva, hay que respetar más el medio ambiente, hay que pensar más en la equidad, más cooperación, como digo, que es una cosa que está en el libro de Harari, está en Darwin, está en H.G. Wells. Seguramente habrá mucha más importancia el entretenimiento, porque la realidad va a ser tan cruda, tan dura de esta vida, que la gente va a preferir vivir en la virtualidad. Y este francés también, por vida del siglo XIX, un artista y escritor de ciencia ficción, que él decía, él se imaginaba que en el futuro la comida iba a llegar a través de las tuberías. Miren que él no se equivocó mucho, estuvo cerca de lo que pasó, pero eso implica que las innovaciones todavía en esta área todavía están pendientes, y eso es una cosa que es importante. Entonces, preguntas finales, que son importantes que nos hagamos todos. ¿Dónde encontrar nuevas ideas? Porque necesitamos mucha creatividad, ir a buscar los no clientes de los demás, buscar en otras industrias otras ideas. ¿Cómo generar volumen de ventas de una forma alternativa? ¿Cómo puedo preconfigurar mi negocio? ¿Cómo puedo ofrecer mi servicio de forma alternativa? Hay formas de ganar plata, no de monetizar o no. Eso también es muy importante. ¿Cómo puedo yo innovar de manera colaborativa, social, inclusiva y circular, que son las palabras más importantes? ¿Qué servicio reemplazo de mi oferta de valor actual y coloco otros servicios nuevos? ¿Cómo cambio el modelo de negocio? ¿Qué herramientas puedo utilizar para construir un nuevo modelo de negocio, una propuesta de valor? Aquí tal vez el océano azul sea de importancia. Los estudios de mercado no, porque los estudios de mercado sirven para el pasado y el presente, pero no nos dicen nada sobre cómo será el futuro. No hagamos que una herramienta diga una cosa que no puede hacer. Y finalmente, bueno, habíamos dicho cómo la gente se va a transportar en el futuro. Entonces, esta es una serie de reflexiones que yo tenía sobre el futuro, sobre lo que puede llegar a pasar, sobre lo que nos debería pasar, pero como digo, mi posición es absolutamente distópica. Yo creo que en los momentos actuales tenemos que ser muy distópicos, imaginar el peor escenario, para pensar qué tenemos que hacer para salir de eso, y en función de eso determinar el escenario que nos va a sacar de esa situación muy distópica que podemos llegar a vivir. Si esta charla es mucho más larga de la que he hecho ahora, la pueden encontrar en mi canal de YouTube, o si quieren ver un poquito mis diseños, están en Instagram, también están en LinkedIn. Pues no, con otros colegas de Colombia hemos creado una comunidad de configuración de negocios y el año que viene vamos a hacer cursos, capacitaciones, asesorías para enseñar a los negocios cómo se pueden reconfigurar, cómo se pueden transformar. Entonces,